Bien, ahí estamos grabando. Entonces, vamos a la clase de hoy, que vamos a estar dando clases de atributos, métodos y objetos. Entonces, las clases y los objetos sirven para crear propios tipos, datos propios de objetos del usuario. Una clase es un tipo de datos definido por el usuario y al crear instancias de una clase hace relación a la creación de objetos de ese tipo. Las clases y los objetos son consideradas los principales bloques de desarrollo para Python, el cual es un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces vamos a definir una clase con sus atributos y sus métodos. Entonces lo que mencionaba era que acá yo voy a estar creando una clase de partícula, pero uno puede estar pensando acá en cualquier objeto que uno le venga en mente. Uno puede pensar en animales, gatos, edificios, sillas, cualquier elemento serviría como un ejemplo, ¿no? de clase. Entonces, acá con la palabrita máquina class, estamos definiendo, esa es la palabrita con la cual se utiliza para crear una clase. Acá le ponemos el nombre a la clase que vamos a crear y siempre acá el dos puntos. Acá entonces colocamos en la triple comilla los docstring, o sea, donde estamos poniendo la ayuda, las explicaciones, toda la información que sea. Y luego a continuación ponemos acá los atributos que creamos conveniente para nuestra clase. Entonces, como en este caso estoy haciendo una partícula, entonces la partícula le voy a poner algunos atributos propios, que son, por ejemplo, la masa, la carga, me refería a la carga eléctrica, el spin, la energía que tiene, y así podría poner muchos elementos más, muchos más atributos, e inclusive podría poner atributos como números complejos y esas cosas. Luego, entonces acá pongo todos los que son los atributos, ¿bien? Y además les puedo poner atributos ya predeterminados para decir, bueno, tiene cierto valor, ¿bien? Masa vale tanto y la carga vale tanto, el spin vale tanto, si ya le pongo valores predeterminados. Para definir los métodos, ¿qué son los métodos? Entonces, queda claro lo que son los atributos, ¿no? Serían todos los elementos que lo definen a ese objeto. Si uno estaría pensando en edificio, podría poner la cantidad de pisos que tiene, la cantidad de departamentos que tiene por piso, la edad que tiene el edificio, si tiene o no administrador, si tiene cuántos departamentos están alquilados o no. Bueno, uno podría crear todo eso como si fuera una base de datos. Lo mismo pasaría con animales. Entonces podría poner qué tipo de animal es, qué peso tiene, el pelaje que tiene, si es machito o hembrita, qué sé yo, no sé, las cosas que uno se le ocurre. Y los métodos son funciones propias de esta partícula. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, la función y cómo la definimos, fíjense que acá el def va corrido un tabulador, ¿no? ¿Para qué? Para que esté dentro de definición de clase. Estos elementos también, acá los atributos también van ahí. Y los métodos son ni más ni menos que funciones propias de esa partícula. Entonces aquí le ponemos el nombre a la función, acá le ponemos los paréntesis, el doble punto acá, y acá tenemos que colocar self, ¿bien? Una palabrita mágica que tiene el Python, self, que se hace autorreferencia, o sea, está diciendo que se hace referencia al mismo. Acá pongo las variables que yo quiera de la función, ¿bien? Y el self lo que hace referencia es a sí mismo. Entonces, por ejemplo, acá estoy inventando una función que se llama cambio de energía, así va a ser de fea, cambio de energía. Y entonces, fíjense que energía lo tengo acá como un atributo, entonces acá lo estoy escribiendo ese atributo y le agrego acá la palabrita self con un punto. Self energía igual a self energía, o sea que acá estoy haciendo referencia al valor que tiene actualmente la energía, y acá le estoy sumando el valor delta que le estoy pasando a esta función. Entonces, ¿esta función qué hace? Yo la voy a llamar, después la vamos a utilizar, la voy a llamar con un valor delta acá adentro, por ejemplo 10. Vamos a suponer que la energía esté referida
no sé, en electronvoltio, en joule, en lo que ustedes quieran, y entonces acá les voy a pasar el valor, y lo que estamos haciendo es que cuando yo le ponga cambio de energía y le agregue un numerito acá, ese va a ser el incremento de la energía. Si quiero hacer un decremento, bueno, tendré que poner una energía negativa. Bien. Acá lo mismo, cambia a spin. Bueno, el spin para los que están en onda saben que en este caso, por ejemplo, la partícula tiene o spin un medio o spin un menos un medio. O sea que cuando hago un cambio de spin no me hace falta que le esté diciendo si lo quiero para arriba o para abajo, cambia, cambia. Entonces lo que hago es self-spin. Spin es el atributo que tiene acá, que vale 0,5 por default por valor predeterminado, y entonces acá le digo cambiar el signo. Entonces ahí está el self spin, hace referencia self, es a la partícula, spin. ¿Por qué lleva el self este? Porque nosotros luego vamos a crear una variable o un objeto que se llame, no se va a llamar partícula el objeto, sino que va a tener los atributos y los métodos de la clase partícula. Entonces yo le tendré que llamar, por ejemplo, crear una partícula que puede ser electrón de clase partícula, así como están, por ejemplo, el número, qué sé yo, 8, que es un entero, entonces acá sería el electrón, que sería tipo partícula. Bien. Bien, y acá, por ejemplo, tengo otra función más que le he creado, que es el print partícula, donde lo que le digo es que, bueno, que me dé todos los atributos. Bien. Si quiero, puedo seguir definiendo, por ejemplo, algunos valores más, donde le pueda cambiar la carga, aunque eso, bueno, no sucede nunca, la masa y esas cosas. Pero de vuelta, lo mismo podríamos hacer con el objeto que a ustedes se lo venga en mente, no sé, crear objetos silla, entonces puedo poner cuántas patas tiene, si tiene respaldo, no tiene respaldo, si tiene, no sé, pintura, si es roja, blanca, amarilla, si es liviana, si es de plástico, todos los atributos que uno quiere, y acá puedo poner, definir funciones. Entonces, esta es la manera que tenemos de crear una clase. ¿Bien? Entonces la voy a hacer correr para que lo tome yo el Python ahora. Y ahora vamos a definir un objeto. Entonces, acá ya hemos definido la clase. Y acá, por ejemplo, estoy definiendo una partícula que se va a llamar electrón de la clase partícula. Bien, fíjense que partícula llega la P mayúscula, partícula. Entonces la manera de crearlo es así. Es decir, bueno, el electrón es una partícula. Entonces ahí lo estoy creando y ahora, por ejemplo, quiero ver los atributos que él tiene. Entonces, para ver los atributos, lo que voy a hacer referencia es a esta función que se llama print partícula. Entonces, la manera de llamarlo es así. Acá hemos creado la variable con nuestro nombre, electrón. Le pongo electrón, punto, y el atributo que tiene. ¿Bien? Entonces, uno podría poner acá, por ejemplo, decir los métodos son, o bueno, también tendría que poner los atributos son. Y entonces acá puedo poner masa igual a 1, carga igual a menos 1, los atributos por predeterminados. Predeterminados son. Predeterminados. Carga, spin, y acá le voy a poner el 0,5, y acá le voy a poner la energía, igual a 511. Entonces los métodos son cambia energía, y entonces acá le voy a poner un delta, y acá voy a poner el cambia spin, y no lleva nada, y acá le voy a poner un print partícula, que tampoco lleva nada. Entonces, si ahora hago correr esto, en principio, acá, vamos a ver si me deja
si no me hace pasar vergüenza, partícula, bien. Entonces ahí le pedí un help de la clase partícula y ahí me pone. Estos son los atributos, le ponemos unos predeterminados, los atributos predeterminados son masa, bla, 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 y ahí están los... bla. Entonces me da toda la información de la partícula. Ahí está el beneficio que tiene de escribir esta información acá. Entonces uno puede crear este archivo, estas clases o muchas clases, como a uno le interese, los guarda en un archivo y como les conté en la clase pasada, a ver si volvemos acá. Ahí estoy volviendo a la clase pasada. Habíamos visto que podíamos, no me acuerdo si era en el archivo anterior, habíamos visto que podíamos importar, a ver, acá no, variables globales, quería hacerle, bueno, no lo puedo encontrar rápidamente. Habíamos visto que podíamos grabar un archivo con funciones y luego a ese archivo lo podíamos hacer un import. No lo encuentro. Podíamos hacer un import y entonces solamente importábamos las funciones que queríamos o bueno, lo que nos hiciera falta. Entonces con las clases hacemos exactamente lo mismo, pero supónganse que entonces esto que estamos viendo acá, esta definición de clase, no la tenemos acá a mano, y entonces, bueno, pedimos una ayuda y nos cuenta entonces cómo utilizarlo. Bien, entonces ahí observamos que los métodos, que le puse el método define here, cambia energía, cambia spin, print partícula, bueno, acá está. Fíjense que cuando hago el print partícula, yo lo defino acá, el print partícula acá dice self, ¿bien? Pero acá cuando lo llamo no hace falta que yo ponga nada. El self hace referencia a esto, que está agregado acá el electrón punto, ¿bien? Y entonces yo llamo esta función y me muestra lo que tiene. Entonces, bueno, le vamos a poner ahora los atributos. Entonces, le voy a poner electrón.masa igual a tanto, electrón.carga igual a tanto, electrón.spin. O sea, de esta manera me voy comunicando con la masa de mi electrón, con la carga de mi electrón, el spin de mi electrón, la energía de mi electrón. Esta es la manera que yo tengo de poner los atributos directamente. ¿Bien? Entonces acá, por ejemplo, puedo pedir de nuevo que me muestre los atributos. Fíjense cómo lo hemos cambiado. Tenía 1, menos 1, 0,5, 511. Ahora tengo 1, menos 1, 0,5, 500. El único que modifiqué fue ese. Y ahora sucede que yo, por ejemplo, le quiero restar 50 unidades de energía. Y le quiero cambiar el spin. Entonces llamo de esta manera el atributo, pongo el electron punto y el método con el valor que haga falta. Lo llamo acá al método, fíjense que el cambio de spin no le hacía falta nada, simplemente lo invierte el spin, y entonces lo llamo ahí, y ahora le vamos a pedir de nuevo que me muestre los atributos, y bueno, ahí podemos ver que ahora la masa vale 1, el spin no anduvo, ajá, el cambio de spin no anduvo, ¿por qué? Si anduvo, profe, antes estuvo en negativo. Ahí, ¿cómo? Ahí estaba. Ahí está. Cambia energía, entonces yo le resté como 3 veces la energía. Tenía 500 y yo tengo 350, se había andado. Y a este se ve que lo apreté 2 veces, así que bueno, ahí está. Negativo. Bien. Bueno, esta es la manera entonces que uno utiliza los atributos y cómo define las clases. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque acá con esto doy terminado lo que es definición de clase, atributo y método. Ese prefijo self entonces es propio del entorno de clase, ¿no? No te entendí la primera parte. El prefijo self es propio de este entorno de clase, ¿no? Claro, cuando acá le estás poniendo self, es para que, fíjense que yo después, por ejemplo, vamos a ver el self energy. Yo acá le estoy haciendo el atributo le pongo electron energy, energía. Electrón punto energía. Y eso hace referencia a self energía. Entonces, ¿por qué? Porque yo le voy a poner acá cualquier nombre. Entonces él no sabe qué nombre yo voy a inventar.
eso depende de cada uno. Entonces, cuando nosotros estamos inventando, lo que va a hacer acá, este self lo va a reemplazar por este nombre electron. Porque en principio esas funciones que ahí define usted, si uno piensa en, o sea, programando convencionalmente, uno puede invertir el signo de una variable sin, directamente, ¿no? Como que fuera del entorno clase, sin el self, funcionaría esa función. Pero como estoy en el entorno clase, le tengo que poner ese self. Sí, uno puede hacer este tipo de maldades, por ejemplo, que yo hice acá. Esto uno lo puede hacer. Justamente el chiste de los métodos y de los objetos y las clases es tratar de que todos estos atributos internos que tiene una partícula y esas cosas, hacerlo a través de los métodos. ¿Para qué? Para que uno no se equivoque. Pues yo acá, por ejemplo, en el electrón spin, yo le podría poner, por ejemplo, spin 1.5, así de... Más, le voy a poner 1.8, de malo que soy. Entonces, acá le pido y él me dice 1.8. ¿Bien? Y ahora le voy a decir acá que le cambie el spin. Y ahí está. Y ahora resulta que tengo menos 0.8, donde a lo mejor 1.8 es un número absurdo del spin. ¿Bien? Entonces, eso Sí, es lo yo que tengo una preguntita con respecto a eso, profe, entonces. Sí. ¿Hay una manera de evitar de que el usuario modifique un atributo así de manera forzada a través de un método? Por ejemplo, con una palabra private, algo de eso. No he visto nada de eso. Ah, No he bien. visto nada de eso. No he visto nada de eso. Creo que se tiene que poner, anteponer al nombre del método, guión bajo, guión bajo. A la partícula, en todo caso, a este. No, no, Claro, al método, no al... al no método. sé si al método. Por ejemplo, si Sí, fuese pero, cambiar energía... claro, pero si yo le pongo este guión bajo, yo sigo teniendo acceso al spin, por ejemplo. ¿Está bien? No sé. Sé que en algunos otros Hay, lenguajes sí existe ahí que uno le pueda decir que eso es un dato privado. No lo he visto en Python. claro, pero creo que con Python, no me acuerdo si es el tributo o el método, hay que ponerle guión bajo y la descripción, o el nombre, o como quieran eh, poner para que, digamos, funcione. Lo que pasa es que si yo a este le pongo guión bajo, no sé si a eso te referís, entonces está claro que yo después acá no lo voy a poder llamar spin, lo tendré que llamar guión bajo, guión bajo. Guión bajo. Bueno, por eso Claro. hay Pero que tengo, investigar, porque por ejemplo, nosotros en programación que vimos, cuando uno declara clase, necesita declarar también el constructor. El constructor se declararía como def, guión bajo, init, y ahí se hace referencia al mismo objeto con self, claro. como está haciendo, y ahí sí se declara el constructor de la clase, digamos. Uh-huh. Pero sí sé que hay una forma de poniendo el guión bajo, y ahora no me acuerdo si era el nombre del método o el nombre del atributo, y de esa manera queda como privado, digamos. Claro. Yo no lo he visto en Python. Si alguien lo ve por ahí, coméntelo. Puede ser que haya alguna forma de decir no me toque estos datos. Yo no lo he visto, pero eso me indica que no existe. Si alguien se choca con eso, me lo cuenta. Bueno, muy bien. Esta es entonces la manera de crear clases. Es bastante simple, sencilla, y los métodos se crean de esta manera. Simplemente hay que tener en mente que siempre hay que poner acá la palabrita self. ¿Para qué? Para que justamente uno pueda hacer mención a cada atributo del objeto. Bueno, de esta manera terminaríamos con la parte de funciones y ahora vamos a entrar con 4 piezas, digamos así, que tiene el Python, que son las tuplas, las listas, los conjuntos y los diccionarios. Bien,
Son medios tediosos, pero bueno, hay que verlos porque si no después uno se los choca, se les encuentra y no sabe qué son, así que hay que verlo. Entonces vamos con las tuplas. Vamos a ver, las tuplas son muy similares a las listas. Las listas van a estar encerradas en corchetes y las tuplas están escritas en paréntesis. Pero nosotros vamos a empezar viendo las tuplas. Bueno, no sé por qué dije las tuplas y acá lo tengo. Sí, está bien, las tuplas están en paréntesis. Bien, entonces las tuplas, como decía acá, están encerradas entre paréntesis. Algo de lista hemos visto anteriormente, ¿no? Pero no hagan de cuenta que no vimos nada. Entonces las listas las encerramos entre paréntesis y adentro separamos los elementos que tiene una tupla con las comas. Y en las tuplas podemos mezclar números, string, diferentes cosas dentro de una tupla. Entonces directamente la escribimos de esta manera. Le ponemos X, le asignamos la tupla porque le ponemos acá entre paréntesis los elementos que querramos y lo corremos. Bueno, acá como yo le puse la X me muestra qué es lo que tiene la tupla. Podría haber puesto acá también print, así, y ahí me sale lo mismo, el hola mundo, el 2,7, el -3. Puedo pedir la longitud de una tupla, muchas veces nos hace falta esa opción, porque no sabemos qué largo tiene, entonces ahí nos cuenta cuál es el largo que tiene, o sea, tiene 3 elementos que conforman la tupla. Puedo pedir el type, entonces en el type, ahí me dice que la X que he creado acá, que yo después en algún momento puedo perder la noción de decir, ya no me acuerdo qué variable era esa, o alguien que ha hecho un programa y yo lo estoy usando, entonces quiero saber qué tipo de variable es X, entonces le pregunto acá con el type, me dice que es una tupla. Puedo hacer tuplas anidadas, por ejemplo, acá estoy definiendo una i, de nuevo, una variable i, con una tupla que empieza acá y termina acá, y adentro le pongo números, string, números, y otra tupla más, o sea que acá en realidad este sería una dupla, ¿bien? Tengo el -7 mundo, entonces puedo crear tuplas anidadas, le puedo pedir la longitud de i, entonces fíjense que esta tupla interna la toma como si fuera un elemento. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4 elementos, ¿no? Las subtuplas no las contabiliza. ¿Bien? Entonces ahí me dice que la longitud de i que acabo de definir acá tiene longitud 4. Puedo hacer concatenaciones de tuplas, entonces puedo hacer eso, juntar una tupla más otra tupla, me da una nueva tupla donde tengo todos los elementos ahí adentro. Fíjense que acá el 2 lo tengo repetido y me lo toma acá como si fuera un elemento distinto. Entonces puedo hacer concatenación de tuplas con el símbolo más. Puedo hacer repeticiones de tupla. Entonces agarro una tupla cualquiera, la multiplico por 3 y lo que voy a generar es una nueva tupla, pero 3 veces los contenidos. Las indexaciones y el corte de tuplas son similares a las cadenas y listas. Entonces, por ejemplo, acá defino de nuevo bueno, acá tenemos i, y la teníamos definido antes, y entonces ahora le puedo poner una i entre corchetes y el número 1, entonces voy a estar haciendo referencia al segundo objeto. Entonces, ahí lo llamo. Si yo acá le hubiera puesto, por ejemplo, el objeto 0, 1, 2, 3, vamos a poner el 3, entonces me va a mostrar el cuarto objeto. Bien. Bueno, ahí lo tengo hecho, así que vamos a volver acá al 1. Ahí está. Y de vuelta, mostrado lo que había hecho recién. Puedo hacer una indexación anidada también. Este que no lo corre. Ahí está. Para que me lleve el número. Entonces, por ejemplo, puedo contar acá del tercero, que sería 0, 1, 2, 3. Este sería el tercero. Y ahí le puedo hacer referencia al número 7, que
que sería el índice 0. Si yo acá lo coloco, por ejemplo, con el 1, el 3, 1, entonces va a hacer referencia al segundo elemento del 1. Si esto hago lo mismo con el 1, 2, el 0, 1, con el 1, entonces me va a dar el segundo, la O. Si yo acá pongo el 0, me va a dar la H. Y si pongo acá, por ejemplo, 2, entonces me va a dar un hermoso error. ¿Por qué? Porque este elemento es un solo numerito. ¿Bien? Entonces, volvemos acá y mejor dejamos la H. También podemos hacer slicing y a ver si nos sale de acá. Ya que está, probamos. Me está atacando una hormiga. Ahí estamos. Entonces le estoy creando el elemento 1, que sería el hola, y le digo que me escriba del 0 al 2. O sea, el 2 no lo va a escribir el 0 y el 1. Y entonces sería el HO. Y acá le pongo 3, entonces ahí me escribe el OL. Bien. Acá estamos de vuelta con el 1. Acá fíjense, le estoy diciendo del elemento 1, que sería el segundo, que me escriba del 0 al 3. Acuérdense que si pongo el tercer elemento, que sería el índice 2, me da error. Aparece eso. Ahora fíjense que acá estoy haciendo referencia, y ahí me aparece el OL. En cambio acá estoy haciendo referencia que me escriba los elementos 1 a 3 de I. Entonces ahí me va a escribir el 1 y el 2. El 3 no lo escribe. Acuérdense que siempre es como si fuera un conjunto abierto al final acá. Entonces me escribe el 1, el 2, hasta el 3 no inclusive. Entonces, ¿qué hace? Me escribe el hola y el 4, que es esto que yo tengo acá. ¿Bien? Si yo pusiera acá hasta el 4, entonces ahí me va a escribir el 1, el 2 y el 3. Voy a agregar uno más acá. Y acá voy a hacer que me escriba el -1. Entonces, fíjense que si yo no sé cuál es el último, saber el último, tendría que, por ejemplo, hacer el length, ¿no? Tomar preguntarle cuál es el largo y decir, bueno, a ver, hacelo. Acá lo voy a agregar acá, ponerle i, length, esto va entre paréntesis i, el length va entre paréntesis, length de i -1, porque quiero que me cuente el último. Entonces ahí debería, si no se enoja, ahí me aparece el último. Pero tengo que hacer esta cuenta. Otra forma, en lugar de hacer esa cuenta, es escribir directamente. Uy, esto lo agregué acá. Bueno, lo voy a mover para acá. Esta es una forma de mover las celdas, ¿no? Si uno está trabajando en Jupyter Notebook, bueno, Jupyter Lab, entonces uno cliquea esto acá y lo puede subir y llevar y bajar las celdas, reacomodar. Bueno, entonces les contaba, esta es una forma de decir, mostrame el último, ahí está, y si no, la otra forma de mostrarme el último es, y lo dejé acá arriba, vamos a bajar uno más. Uno más. No me da, ahí está. ¿Lo bajo o no lo bajo? Vamos, muchachos. Bueno, ahí está. Sí, ahí está. Entonces, este es el último. Tengo que hacer esta cuenta. Pero si no, la otra forma es directamente poner i-1. Entonces yo pongo i-1, ya está. ¿Y qué pasa si pongo i-2? Bueno, tengo el anterior del anterior. Y si pongo -3, pone el anterior del anterior. No sé qué va contando. Este sería el -1, este sería el -2, este el -3, este sería el -4. Hasta ahí vamos. Entonces, bueno, ya está, le pongo el -5 también, ya que estamos, a ver qué sigue haciendo. Y me dice, no,
menos 5 no. Eso ya es un error. Muy bien. Bueno, también podríamos definir, por ejemplo, los días de una semana. Y ahí podríamos convertir un día en entero. Por ejemplo, tenemos el día 4 menos 1, sería entonces una forma que tendríamos para convertir números. Hacemos esta tupla y luego con un índice podemos ir pasando los valores. Por ejemplo, acá, ya que estábamos viendo el formato del for. El for es un formato que dice para D, que es la que acabo de inventar. D no existe todavía. In days. Days, ¿quién es? Es esta tupla que he inventado acá. Esta tupla ya está corrida y todo, ahí está. Entonces, y le digo que me vaya imprimiendo D. Entonces, ¿qué va a ir haciendo? D va pasando por este valor, por este valor, por este valor, por este valor, por este valor y así sucesivamente. Entonces, esto está muy bueno porque uno está acostumbrado a trabajar con el C, C++, Fortran, donde acá uno tenga que tener una variable y esa variable siempre es un entero, o sí, un entero, entonces, y si no uno tiene que andar trabajando con un while y ahí puede usar alguna variable que sea un flotante, un real y esas cosas. Acá esto me permite pasearme en el lazo for por ejemplo, los días de la semana. Entonces defino los días de la semana, puedo definir otra cosa, puedo definir nombres de personas. Entonces, porque quiero, no sé, escribir algo acá. Entonces pongo Pedro, José, Antonio, qué sé yo, lo que sea, y voy pasando acá para el nombre en la lista e imprime el nombre. Bien, entonces esta es la forma que uno hace. Acuérdense que acá llega el for, acá va la variable que uno le dice que la busque dentro, in, la lista que uno ha inventado, acá va el 2 puntos y acá va el espacio que hay que dejar la tabulación esa. Y acá le voy diciendo que imprima D. Entonces ahí lo corremos y ahí me va pasando. Bueno, acá por ejemplo podríamos hacer enumerate, devuelve tanto el índice como el valor de cada elemento. Entonces fíjense que acá me va a ir devolviendo. Este es el i, lo estoy inventando acá. Fíjense que acá pongo dos variables, ¿no? Pongo para i y d en enumerate days. Entonces antes tenía days directamente, ahora pongo las dos variables. Entonces la i va a ir contando la posición y la d va a ir contando el nombre de lo que yo tengo acá dentro, el nombre que está acá. Como la posición empieza a contar de 0, 1, 2, 3, 4, entonces acá le he sumado 1, para que sea 0 más 1, 0 más 2, o sea, sí, 0 más 1, 1 más 1, 2 más 2, y entonces así pasa. Entonces acá voy escribiendo día, número tal, es el nombre. Bien. Entonces ahí lo tengo funcionando. Entonces esta es otra cosa interesante que tiene el for, que uno puede utilizar dos variables a la vez. Pero para eso hay que poner acá el enumerate de. Bueno, acá no sé por qué lo escribí de vuelta, para que veamos lo que era. Bueno, esta es la otra forma también de, por ejemplo, chequear si un dato en particular está en la lista. Entonces, hagan de cuenta que acá, por ejemplo, bueno, en este caso son nombres de los días, pero podría estar el nombre de alumnos, por ejemplo, una lista. Y entonces uno quiere chequear rápidamente si el nombre Mon está dentro de Days. Entonces le pone Mon in Days y ya está. Si uno pone lo mismo, pero en minúscula, como Mon in minúscula no está, me va a dar un error. Acá me dice que es true, acá me dice que es false. Acá, por ejemplo, tengo una lista que he creado. Esta lista days ya estaba creada antes. La menciono y ya está. Pero también puedo crear in situ la lista. Entonces pongo el 5 en tal cosa. Entonces fíjense que no está. Ahora vamos a ponerlo acá al 5. Entonces ahí lo vuelvo a correr. Y ahora me dice que sí está. Bien. Entonces esto también es muy práctico.
Los símbolos más externos son paréntesis. Bueno, también puedo crearlo de esta manera, puedo una lista. Pero esto ya no es una lista. Esto ya, perdón, esto no es una tupla, sino que es una lista. Esto por algún motivo lo he escrito así para hacer una demostración. Así que vamos a volver al ejemplo que está. Vamos así, así. Ahí está. Ahí está. Entonces ahora tenemos una tupla, que es lo que estamos viendo. Y entonces dentro de una tupla puedo poner esto. Y esto es lo que se llama una lista. Entonces ahí está de nuevo. Y ahora está, lo borro, porque este comentario era para recordarme que había hecho esa maldad acá adentro. Bueno, entonces acá le pido que me haga le pregunto qué tipo es y me dice que, bueno, es una tupla, a pesar de que adentro tengo una lista. Bien. Pero si yo ahora acá comento esta y cambio esta acá, y ahora le pido que me haga un type, me dice que ahora es una lista. ¿Cuál es la diferencia básica, digamos así? Es que las tuplas están encerradas entre paréntesis y las listas están encerradas entre corchetes, los bracket square, corchetes cuadrados, paréntesis cuadrados. Bien, pero vamos a seguir con nuestra tupla. Bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Les cuento o no les cuento? Bueno, acá podemos, a ver, voy a crear uno más, acá voy a poner el type, después espero acordarme. Bueno, acá lo que voy a hacer es poner llaves más externos, ahí, llaves o los brackets curve, y ahora lo corro ese, y se enoja porque tengo una lista acá adentro. Entonces, y voy a tener el otro también, así que mejor no hago nada, porque si no voy a hacer lío. Ya vamos a ver los brackets curve. No le gusta que haga eso. Dejemos las cosas como estaban. Ya vamos a ver el tiempo de hacer esa maldad. Bueno, si acá defino entonces, nada, no vamos, lo he vuelto a, acá he creado, fíjense que acá he creado Z, acuérdense que yo puedo tener una variable creada, que en este caso va a ser una tupla, como viene ahí, le pregunto qué tipo es una tupla porque tengo acá entre paréntesis, pero acá le estoy poniendo, por ejemplo, que me diga qué tipo es Z de square y 2. Entonces ahí yo le pongo eso y ahí me está diciendo que ahora es una lista. Me cambia porque ya no tengo más el cuadradito. Bueno, también podría, por ejemplo, escribir esto de esta manera, ¿sí? X igual 1,2,35, y entonces en este caso no tiene problema Python por si alguna vez se encuentran con esta novedad, y entonces lo que voy a hacer acá, les voy a mostrar, voy a poner type, type X. Entonces, ¿qué pasa cuando no pongo nada? No le pongo ni paréntesis, ni corchete, ni llaves, ni nada. Entonces, el Python lo toma como una tupla. Como vendría a ser lo más básico, lo más elemental que él tiene. Acuérdense que él tiene tuplas, listas, conjunto y diccionario. Son 4 formas de crear conjuntos de datos. Tuplas, listas, conjunto y diccionario. La tupla es la más básica, digamos, la primera de todas. Bien. Entonces, si yo no pongo nada, eso me lo tomo como una tupla. ¿Qué pasa si incluyo una coma al crear un... Entonces, si yo pongo esto, y acá yo le voy a pedir de nuevo que me diga el type
de X. Entonces, fíjese, me lo toma como una tupla. En cambio, si yo le borro eso ahí y le pongo un 2, entonces ahí me dice que es un entero. Ya con el solo hecho de agregarle una coma al final, ya estoy cambiando el tipo de dato. ¿No? Y esto es muy importante porque uno se puede equivocar, uno puede escribir esto, 2,0. Y entonces eso ya no es un número 2,0, sino que es una tupla 2,0. ¿Bien? Así que hay que tener cuidado con esa cosa ahí, uno puede meter la pata. También puedo hacer esto. Fíjense que escribir 2 comas es lo mismo que escribir esto, y es lo mismo que escribir esto. Y ahí de nuevo sigue siendo el 2 nada, y sigo teniendo una tupla. En cambio la X no es una tupla. ¿Qué pasa si pongo esto así? X igual a 2, pero entre paréntesis, entonces ahí me lo toma como un entero. ¿Bien? Como un entero. Si no le pongo una coma, nada, entonces me lo toma como un entero. ¿Qué pasa si pongo así X igual paréntesis? Entonces yo le pido que me imprima X, me lo muestra ahí. Nada, acá le vamos a poner print X para que me lo muestre 2 veces. Y ahí está, el print de X es esto, y esta X, acuérdense que siempre la última vez vuelve a imprimir todo, y ahora vuelve a imprimir la X, y le pregunto qué tipo es X, y me dice que es una tupla. Bueno, entonces esto lo puedo hacer, puedo poner el 2, puedo poner un vacío, pero no puedo poner de esta manera el vacío. Eso está mal. Las tuplas son inmutables, o sea que no puedo cambiarle los valores. Bien, si yo quiero decir, bueno, acá defino la tupla 2, 3, y entonces acá le digo, bueno, ¿cuánto vale I? Me dice 2, 3. Bueno, ahora cámbiame el 2 por el 1. Este 2 cámbiamelo por 1. Entonces le hago mención acá al elemento 0, digo igual a la 1, y me dice, no, eso no se puede hacer. El tuple, objeto tupla, no soporta la asignación de ítems. Entonces, no puedo asignar acá un valor a una tupla. Cuando lo definí ya queda fijo el valor y listo. Bueno, también puedo hacer asignaciones simultáneas, por ejemplo, x, y 1, 2, entonces me lo asigna así, y ahí me lo toma como que este es el 1, 2. Bien. Y también puedo hacer, bueno, este es para asignar fechas, entonces puedo asignar, por ejemplo, acá lo tengo escrito con la fecha, con los slash estos. Entonces tengo 05/20 del 2019 y le voy a asignar el 05 al mes, el 20 al día y el año 2019 acá. Y le digo que le haga un split dividido por esto, y ahí lo estoy haciendo una asignación como una tupla. Bien. Fíjese que acá al usar punto split, estoy utilizando un método de este tipo de string. Bien. Entonces, las tuplas las escribo entre paréntesis, y lo más importante es que una vez que están asignadas no las puedo cambiar. Vamos con las listas ahora. Entonces, una lista es una secuencia de valores arbitrariamente entre corchetes. Ya no entre paréntesis, sino entre corchetes. Entonces, yo puedo escribir lo mismo, por ejemplo, lo mismo que tenía antes, 2,7 hola mundo menos 3. Ahí lo asigno, ahí lo imprime. Le puedo pedir la longitud igual que antes, pero si le pido un tipo, le pregunto qué tipo es, me dice, es una lista. Bien. ¿Puedo hacer lista de listas? Sí, puedo hacer lista de listas. Acá tengo 1, 2, 3, 4 elementos, y le pido la longitud de ahí, me dice que es 4. O sea que a esta lista que está dentro, anidada, la toma como un elemento. Y también puedo hacer concatenación de listas, similar a las tuplas.
¿Puedo hacer repetición? Sí, también puedo hacer repetición. ¿Puedo hacer indexado? Sí, también puedo hacer indexado. Bien, acá pongo i de 1. Acuérdense, en el 1 es este elemento. Y entonces eso es lo que me está mostrando acá. Y también puedo hacer el i de -1, que sería llamar a esta última lista. Entonces, donde voy acá, ahí estamos, entonces llama a esa. Si hago el 3, me da lo mismo, y si hago el -1, me da eso. Si hago el -2, igual que antes, me da el anterior. Bien. Puedo hacer indexación anidada, igual que antes, entonces me refiero al número 3. Acá no sé, me falta un gráfico. Acá estoy, cuando hago i de 3, estoy refiriéndome a esta sublista, y entonces ahora puedo llamar el 3 es este 3 que está acá, y ahora estoy llamando al elemento 1, y me va a devolver el 7. ¿Bien? Si yo ahora pongo el elemento 1, el 1, entonces me va a llamar al segundo elemento. Ok, ya acá. Bueno, algo borré y no sé qué pasó. Sí, debe haber sido esto. Pero que no sea en Markdown. Código. Ahí estamos. Bueno, entonces también puedo hacer los slicing y eso, usar rebanadas. Decir, bueno, y mostrame del 1 al 3 o del 0 al 3. Y entonces me muestra el primero, el segundo y el tercero. Bien, me muestra del 0 al 2 incluido. También puedo hacer el caso de los días. Entonces defino acá los días. Puedo mostrar así hacer cuentas, el 4 menos 1. Entonces sería el 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, me queda el Tuesday, y ahí estoy. También puedo hacer el for in days, otra vez, como hicimos la clase, el notebook anterior, me muestra ahí. Puedo hacer el for y de enumerate, acuérdense acá, enumerate days, y hago el mismo chiste que antes, me lo muestra. Pueden emparejar dos o más secuencias con la función zip. Entonces, acá tengo, por ejemplo, una lista que es question 1, 2, 3, 1, 2, 3, point, 10, 15, 20, y ahora entonces le digo que me muestre para Q y P en zip, question y point, me va a ir mostrando cada uno. Entonces, ¿qué hace? La Q la saca del 1, 2, 3, el P lo saca del 10, 15, 20, y me va a ir mostrando de a pares, 1, 1, 1, 1. O sea, va a tomar el 1, 15, 2, 15, 3, 20. Bien, así va a ir haciendo. Entonces ahí lo corrí, entonces dice question 1 in word 10 point. Bueno, ahí está. Entonces el 1 y el 10, el 2 con el 15 y el 3 con el 20. 3 con 20. Bueno, obviamente tengo que tener ahí, esto estoy haciendo la función zip, entonces es como que lo estuviera poniendo en paralelo uno del otro. Bien. Bueno, uno dice, ¿qué pasa si acá tengo otro más? Están desemparejadas. Bueno, no lo tiene en cuenta al último, pero acá, bueno, acá le metí antes eran los números en string, ahí vamos. Bueno, no lo tiene en cuenta si sobra. Pero si yo acá le pongo for, ahí vamos, no lo vamos a poner lo vamos a poner así no incardinal, y ahí sí me lo escribí. Bueno, creo que lo escribí mal, no importa. Bueno, ahí le pido el days, ahí vamos. Día, el moon, se fija también si el moon existe en day, true, y si pongo el moon, false, igual que antes. Acá le pregunto el 5 si está acá adentro, igual que antes, me dice que no.
Bueno, puedo dividir una cadena en subcadena basada en espacio. Entonces, acá tengo la S, he creado este string donde simplemente las palabras están separadas en espacio como si fuera una oración. Y entonces, si ahora le hago S split, entonces cada vez que haya un espacio, le va a poner como si fuera una, una coma y me fabrica directamente una lista de con estos elementos. Y acá, por ejemplo, tengo el número 10, 5, 3, 14, y ahora fíjense que acá no le había puesto nada, entonces el split era con nada, o sea, con el espacio. En cambio, acá tengo los números, esta lista, 10, 5, 3, 14, 12, y le digo que le haga un split en la coma. Y entonces ahí me lo crea. Si uno no quiere hacer esto, vamos a hacer uno más. Entonces voy a crear number igual a, voy a crear esta lista acá. Hago esta lista porque de vago nomás. Acá pongo esto. Y acá pongo esto. Entonces, ahora le voy a pedir que me muestre quién es number. Entonces hago esto, ahí me lo muestra, y ahora vamos a poner number punto split con la coma y vamos a ver qué hace. ¿Qué pasó? Obvio, me olvidé poner la comillita. Ponga una comilla, no dos. Ahí vamos. Oh, ¿qué hice mal acá? Por las dudas. Bueno, no me lo tomo. Yo asumía que acá me lo iba a tomar, o sea que tengo que hacer esto, entre comillas, entonces un string sí me lo hace. Un string tengo que hacer, obvio. Si quiero transformarlo en una lista, lo tengo que hacer un string. Tengo que hacerle string. Y acá podría poner number igual a esto. Y ahora le pido que me haga number. Entonces, ahí me lo transformó y ahora tengo esto que tenía un string, me lo transformó en una lista. Bueno, la diferencia, uno dice, bueno, pero hasta ahora son exactamente igual las tuplas que las listas. Bueno, no, acá viene la gran diferencia que tiene la lista con las tuplas. Las tuplas eran inmutables, en cambio las listas son mutables. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy definiendo la I con 2, 3, y ahora acá lo voy a cambiar esto, lo voy a sacar acá, lo voy a poner acá, acá voy a poner esto. Entonces corro esto, fíjense que acá he creado el I23. Y ahora al elemento del lugar 0, o sea el 2, lo voy a cambiar por un 1. Y ahí me lo cambio. Ahora en lugar de tener 2, 3, tengo 1, 3. Entonces, esta es la gran diferencia que tengo entre las listas y las tuplas. Las listas son mutables, no mutables. También puedo borrar elementos, por ejemplo, acá voy a borrar, acá tengo de vuelta, esto lo voy a hacer en dos partes para que se vea. Borro este acá, pongo este acá, ahí vamos. Entonces acá pongo la I, hago esta lista, ahí veo que tengo el ABC, y ahora le voy a decir que borre del 1 al 3, o sea que va a borrar este elemento que está. Entonces, acá vamos. Y ahí me lo borro. Me borro el BC, porque yo le digo que borre del 1 al 3, el 1, el 2, el 3. El 3 no lo toma, quiere decir que borra del 1 al 2, de que borra B y C. Entonces, ¿qué me quedó? Si borro B y C, me queda A y D. ¿Bien? Entonces, ahí lo corrió. Bueno, puedo crear listas vacías. Esto es bastante útil. A veces uno crea una lista y después la comienza a llenar. ¿Cómo la empiezo a llenar? Así.
acá creo una lista vacía y aquí le voy agregando elementos. Entonces ahí con el atributo append, y acá le voy poniendo los datos que yo quiera, lo voy agregando y ahora me muestra que tengo eso. Y acá puedo agregar más cosas, ahí lo voy agregando, bien. Puedo pedirle que me los ordene. Obviamente en este caso lo va a ordenar por el peso de los ASCII, ¿no? Entonces TH en los tres casos vale lo mismo, pero la tercera letra es una A, una I y una I, y entonces acá va antes DAT que cualquiera de estas dos, y acá la cuarta letra es una N que va antes de la S, entonces ahí me lo ordenó alfabéticamente hablando. Puedo remover datos, por ejemplo, quiero remover el think, entonces hago así y lo remueve. Entonces si lo remuevo el think, me queda that_this y lo puedo ordenar en orden reverso. Bien, entonces por ahí hay veces que uno tiene que ir haciendo una determinada cuenta y tiene que ir eliminando los datos que ya utilizó, por ejemplo. Entonces, bueno, esta es una linda forma de hacerlo. Puedo hacer entonces, puedo agregar, puedo insertar, bueno, acá estoy, pero quiero volver antes, acá. Puedo agregar, puedo borrar con el delete, ¿no? Puedo insertar datos, entonces acá puedo insertar en uno el think. Fíjense que acá yo tenía this y that. Esto es lo que teníamos agregado this, después agregamos that, lo va ordenando en el orden en que lo vamos agregando. Pero ahora supóngase, esto que yo no se lo conté acá, que yo quiero agregarlo, lo voy a hacer de dos maneras. A ver, acá voy a agregar esto. Si yo hago esto, hago un append de nuevo. Acá voy a hacer append, en lugar de insert, voy a borrar el 1. Y acá le voy a pedir que me muestre el i. Entonces fíjense que ahí lo agrega. Agrego primero el this, después el that, después el think. En fin, quiere decir que si yo sigo haciendo append, me lo va agregando al último. Pero aquí ahora vamos a decirle que no, que vamos, those. Entonces, que lo agregue ahora el those, pero en la posición 1. Entonces, ahí vamos. Ahí tenemos. Entonces, en lugar de agregarlo el those al final, lo agregó en la posición 1. Bien. Entonces, ahora le puedo pedir el sort. Ahí está. Le puedo pedir que remueva. Vamos a pedir que remueva el think. Entonces lo remueve y me queda that this those. Le puedo pedir entonces que me lo haga reversa. Bueno, estos son los atributos, las funciones que tiene este objeto que es lista. Acá podemos ver claramente que las listas son objetos con sus funciones, que es append, insert, sort, remove, reverse. Y tengo el deal acá que funciona como si fuera un operador, no como una función, un atributo. Bien, también podemos hacer entonces, bueno, yo les mostré las listas vacías y como los voy agregando, también podemos definir comprensión de listas. Entonces, por ejemplo, acá defino una lista vacía y ahora hago un for y acá pongo para n en el rango 6 que lo vaya agregando el n cuadrado. Esto es bastante parecido a la expresión matemática, que uno, o sea, matemáticamente como uno expresa estas cosas, donde defino el conjunto A formado por los n cuadrados, tal que n es un entero, donde vale y el n está entre 0 y 5. Acá le estoy diciendo que sea entre 0 y 5. Esto que ven bonito escrito acá está escrito, va, bonito para mí por lo menos, está escrito en látex. Si yo lo abro acá, esto es látex. Entonces cuando eso uno lo pone en Markdown, lo corre ahí, aparece bonito escrito. Entonces acá hacemos correr esto, la definición del A, y acá le pedimos que nos muestre el A, y entonces ahí puso
1, 0, 1, 4, 9, 16, 25. Uno podría decir, bueno, del 2 al... seguramente que se va a enojar, a ver. Sí. Sí. Ahí está. Entonces, para n en el rango del 2 al 16, vaya agregando el n cuadrado y ahí está. 4, 9, bla, 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 bla. Lo voy a volver a poner a como estaba para que después, lo voy a poner como 0,6. Así queda. Bien, una comprensión de lista consiste entonces en paréntesis que contiene una expresión seguida de un for, que es la cláusula, entonces el 0 más for o if cláusula, el resultado será una nueva lista. Bueno, esta lista, esta definición que he usado acá, de esta manera la puedo escribir ahora más compacta todavía. Entonces directamente es muy parecido a lo que, o más parecido todavía a lo que tenemos en la expresión matemática, y directamente le estamos diciendo que A es una lista de los n cuadrados para n en el rango 0,6. Bueno, si hacemos eso, corremos y ya está. Bueno, esto es una forma, uno dice, bueno, ¿para qué me hace falta esto? Bueno, cuanto más compacto sea un código, por ahí a más gente le gusta eso. Ahora vamos a definir un nuevo, tenemos el conjunto B formado por 3 por 2 a la n menos 1, donde n es un entero que va entre 0 y 5. Entonces la manera de expresarlo de esta manera compacta que tenemos sería B, el conjunto D, nada más que en lugar de conjunto ponemos bracket, perdón, los square bracket estos, los corchetes, y ahí ponemos 3 por 2 a la n menos 1, fíjese, la misma expresión que tengo acá. En lugar de poner el 2 puntos, acá pongo un for, n es, bueno, y directamente le pongo que n está en el rango de 6. Borro eso y ahí me da los datos. Bueno, otra expresión más, por ejemplo, el conjunto de los m, tal que m esté en A y m es el par, entonces ya tengo definido el A acá arriba, el 0, 1, 4, 9, 16, 25, y entonces ahora voy a crear una nueva lista, un nuevo conjunto formado por los m, tales como los m estén en A. ¿Quién es A? Este que está acá arriba. Si m módulo 2 es 0. Acuérdense que el operador por ciento es el módulo. Perdón, bueno, sí, el módulo, lo que llamamos en álgebra 1 el módulo, o sea que el resto de la división de m dividido 2 me dé 0. ¿Bien? Entonces lo corremos y acá me da. Entonces fíjense que saco el 0, ¿por qué? Bueno, porque el 0 dividido 2 me va a dar resto 0, o sea que lo incluye al 0, luego toma el 1, no va, el 4 sí, 4 dividido 2 me da 0, y el 16 dividido 0. Bueno, esta es otra forma de escribirlo compactamente de esta manera. Y acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplito más, el D, el conjunto de X, del módulo de X, o del valor absoluto de X, para X que está en el intervalo menos 2, perdón, el X está en el conjunto menos 2, menos 1, 0 y 3. Acá estamos definiendo un conjunto interno. Entonces eso lo podemos escribir como ABS. Acuérdense que ABS es una de las building functions, es una función interna construida para el Python, ya lo habíamos visto, y que X, para X que esté en la lista menos 2, menos 1, 0. Corremos esto y ahí está. Bueno, podríamos acá hacer un listado de fruta, banana y grape. Llamamos ahora una función que sea, acuérdense, el strip que me va a dividir esto en elementos. Acá tengo esto lleno de blancos acá, y entonces llamar un método para cada elemento. Acá le hago el fruit strip lo voy a cargar acá adentro de la lista esta que yo tengo acá, en fruit, y ahí está, ahí funciona. No sé por qué acá tengo el menos i. Bueno,
Me llama la atención eso. Vamos a hacerlo de nuevo. Tengo el menos y acá. No debería ser necesario. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Estaba bien. El menos y estaba bien. La lista es esta, fruit, y es esta que está acá. Esta es una variable. Esta es una variable. Le podría haber puesto Pepito, si quería, cualquier otra letra. Acá va un nombre con este nombre, y lo que va haciendo es para esta variable dentro de este conjunto, este que está acá, le va haciendo el strip. O sea que le va sacando lo que tiene en blanco. Eso es lo que hace. Bueno, lo corremos de nuevo y ya está. Pero ahí ven que lo va creando. Si yo le saco a esta el strip, entonces ahí me lo escribe con este espacio en blanco. En cambio, al ponerle esta función strip, este método strip, lo que hace es sacarle los espacios en blanco. Bueno, otro ejemplo más, el conjunto Z formado por los pares ordenados X, Y, tal que X pertenezca al conjunto 1, 2, 3, Y pertenezca al conjunto 2, 3, 4, y que esta Y que está acá, esta Y no es esa Y. A ver, bueno, no me voy a poner ahora a buscarlo, pero esta I no es esta I. Y acá debería poner el acento circunflejo para que corresponda mejor. Bueno, y X sea distinto de Y. Entonces la manera de hacerlo es para el Z conjunto vacío, para X que pertenece al 1, 2, 3, para Y que pertenece al 2, 3, 4. Si X es distinto a Y, append el par XY. Append es agréguelo. Bueno, corremos eso y ahí está. Eso también lo podríamos haber escrito de esta manera. El par ordenado XY para X en 1, 2, 3, para Y en 2, 3, si X es distinto de Y. Corremos y ahí está. Se pueden ver el mismo resultado arriba y abajo. Muy bien. Bueno, gente, son las 7:22, no sé cómo andan, ¿están todavía ustedes ahí? Yo estoy meta a hablar. No, sí, sí estamos, profe. Bien, Sí, sí estamos acá. perfecto. Vamos a tomar asistencia. Ok. Bueno, son 7:22. No vamos a terminar de ver todas estas cosas hoy. Sí, nos queda conjunto y nos queda diccionario, que es bastante larguito. Así que bueno, si les parece, cortamos acá. Sí, sí, sí es para verlo con mejor tiempo, Sí, preferiría. sí, porque ya estamos cansados, me imagino ustedes ahí. Así que Profe, sí. esto que estuvimos viendo hoy, estos archivos, ¿los vas a subir después? Sí, no están subidos hasta esto todavía. Yo lo voy a subir. Ya me voy a fijar a ver hasta dónde he subido y lo voy a subir. Sí. Dale, dale, dale. Sí, creo que lo de la clase pasada creo que no se subió, por eso o creo. ¿El video? No, los archivos nomás creo que. El video sí se Bueno, subió. bueno, yo voy a revisar a ver hasta dónde he subido, pero tenía entendido que había subido funciones.
Así que sí, esto que estoy dando ahora de listas y tuplas no están subidos. Claro, eso Funciona, no. me parece que sí. Sí, funciona y creo que están subidos, eso que estaban ahí. Así que sí, después subo ahí los... ¿A alguien le sirven los .py o solamente le sirven los Jupyter? ¿Usan Sí, los va dos o por usan mí los igual. Igual cualquiera, porque yo iba copiando y pegando el código y lo volvía a Ajá. correr en el... Bien, bueno, subo los dos entonces. Así tienen para practicar y correr de una manera y de otra. Perfecto. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene. Guarden este link. Vamos a usar el mismo link que tenemos ahora para entrar a la clase. Ah, bien, bien. El martes que viene, así, si encuentran alguno perdido por ahí, díganle sí, estamos usando este link y que entre con ese link. Así ya no Listo. hay tanto problema. Los que tienen el mail de la universidad entran directo con ese mail y si no, yo los tengo que habilitar para que ingresen. Sí, yo justamente, como le mencioné, o sea, las otras clases solo entraba con el de la universidad, porque me rebotaba este mail. Creo que no sé si me habrá ubicado, por eso me justifico que Claro. sea así. Bien, bien. Sí, sí, sí. No hay problema.